Bueno, vamos a resolver ahora este tercer ejercicio. Lo encuentran en MATLAB Grader, en la pestaña de la sesión número 3. Y es un problema de localización de fugas en una red de distribución de agua mediante la técnica de clasificación. En este caso específicamente se pide que se haga a través de un clasificador eh, de tipo KNN. Bueno, explico brevemente el problema. En una red de distribución de agua es posible detectar y de alguna manera localizar las fugas a partir de ciertos sensores de presión que se colocan en algunos nodos de la red. Eh, en el momento que ocurre una fuga, los sensores detectan una pérdida de presión. Las presiones disminuyen cuando ocurre la fuga y dependiendo de cuánto cambia o cuánto disminuye la presión en cada sensor, uno luego puede mediante clasificación determinar en qué nodo o en qué región o zona de la red se presenta la fuga. En este ejercicio lo que tenemos son mediciones de 3 sensores y en el archivo que les estoy proporcionando no viene directamente la presión medida por el sensor, sino que ya están restadas las llamadas presiones nominales. Entonces, aparecen ahí en el archivo los llamados residuales de presión, que no son más que la diferencia de la presión en el momento que ya está presente la fuga, menos la presión cuando todavía no había ocurrido la fuga. Es decir, a las presiones actuales se le restan las presiones nominales y esa diferencia, que siempre es negativa en el caso de una fuga, se le conoce como residual de presión. El objetivo es que con esos residuales podamos identificar en qué cuadrante de la red se está presentando la fuga. No se localiza de manera precisa la posición o el nodo de la red donde ocurre la fuga porque siempre existe cierta incertidumbre en cuanto a los consumos que tienen los usuarios, pero al menos se espera que se determine de forma aproximada la región en donde ocurre. Por eso no estamos pretendiendo encontrar el nodo donde ocurre la fuga, sino al menos la zona o el cuadrante de la red en donde ésta se presenta. Entonces, esos cuadrantes van a ser representados por cuatro clases que le llamamos clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Y los residuales de presión, que serían en este caso las fissures o variables de entrada, están representadas en el archivo de datos como R1, R2 y R3. Okay. Se proporcionan dos archivos. El primero de ellos, llamado RTrain, contiene mediciones que se usarán para entrenar el clasificador. Y el segundo, llamado RTest, contiene mediciones que se usarán al final para probar qué tan efectivo es el clasificador para identificar la zona donde ocurren las fugas. Se entrenará con un conjunto de datos diferente al que se utiliza luego para evaluar la efectividad de la clasificación. Okay. Bueno, empezaremos con el primer punto que dice leer los datos de entrenamiento. Vamos a leer primero, cargar a la memoria de MATLAB el dataset y se van a almacenar las variables de entrada bajo el nombre xtrain y la variable de salida, es decir, las etiquetas de las clases a la que pertenece cada entrada de la X en la variable ytrain. Entonces nos vamos acá primeramente, ya aparecen en el código las direcciones de donde están alojados los archivos de ese set de datos y tenemos aquí incluso ya el comando con el que se obtienen de esa dirección de internet para almacenarse en un archivo local. Para el caso de los datos de entrenamiento, el archivo local está representado con el identificador train file y para los de prueba como test file.
Ok. Empezamos tomando primero los datos de entrenamiento. El formato en que están guardados estos datos es bastante similar al de una hoja de cálculo. Se llama archivo de valores separados por comas, pero se pueden fácilmente eh, comparar con una hoja de cálculo porque quedan acomodados en forma de renglones y de columnas. Eh, Cada columna de la hoja o del archivo CSV contiene una variable. En la primera columna tendríamos el primer residual de presión, que son los valores que quedan respecto a uno de los sensores colocados en la red. En la segunda columna van los valores de residual para el segundo sensor. En la tercera columna los valores del tercer sensor y en la cuarta columna aparece la zona en la que se identificó la red correspondiente a esas, perdón, la zona de la red de la fuga correspondiente a esas mediciones. Okay. Se carga todo el archivo en una estructura de tipo tabla en MATLAB y para acceder a los datos que están guardados en esa tabla se utiliza el operador punto. Entonces, las mediciones del primer residual las accedemos como T.R1, para el segundo sería T.R2 y para el tercero T.R3. Son tres columnas de una matriz que se va a tomar como la matriz de entrada. Y para la matriz de salida, aquí colocaríamos la columna denominada zona, que está en la cuarta columna de la hoja de cálculo, y se va a quedar guardada con el nombre de JTrain. Aquí es opcional el que pongamos estos corchetes. Al tratarse de una sola columna, pues no es necesario. Y bueno, como siguiente punto, nos piden construir un clasificador de tipo KNN. Recordemos que este clasificador asigna la clase a los datos de prueba en función de sus vecinos más cercanos, es decir, de las muestras que son más similares a la muestra que se está analizando. Se pide en este caso utilizar 5 vecinos más cercanos y además se pide que se mida la similitud entre vecinos mediante una métrica de distancia que no es la euclidiana. Aquí en este caso se pide usar la distancia cosenoidal. Esta distancia cosenoidal tiene la particularidad que en el espacio de las variables de entrada, de alguna manera lo que mide es la cercanía o proximidad angular entre una muestra y otra. La distancia euclidiana me permitiría saber qué tan alejada está una muestra de otra. La distancia cosenoidal no, esta aporta una información diferente. Aquí lo que trata de determinar es qué tan cercanos son respecto a la dirección que siguen las dos muestras que se están comparando. Entonces no mide la distancia en términos de longitud, digamos, sino que mide la distancia en términos de ángulo. Muy bien. Se pide que se le nombre al clasificador como C-Model y puesto que es de tipo KNN, lo vamos a generar mediante el comando fitc KNN. Aquí tendríamos que proporcionar primero los datos de entrada, que serían extrain, y las etiquetas que queremos que asigne a esos datos de entrada, que sería JTrain. Para indicar que se van a utilizar 5 vecinos, tomamos el parámetro numNeighbors, poniéndole el valor de 5, y para seleccionar la distancia de tipo coseno, que es la que mide la proximidad angular, utilizamos el parámetro distance con el valor cosine. Okay. Con eso tendríamos ya lo que se nos pide del clasificador KNN entrenado. Luego, en el siguiente punto, se nos pregunta
que determinemos cuál es el error o pérdida de clasificación de ese clasificador que se acaba de obtener, pero testeándolo en ese momento con los propios datos de entrenamiento. Es lo que se conoce como pérdida de resustitución. Con esto lo que queremos saber es si este clasificador que acabamos de entrenar al menos logra clasificar a los propios datos de entrenamiento. El error de clasificación se pide almacenarlo en la variable rsLoss. Entonces aquí del clasificador llamado cmodel vamos a obtener la pérdida de clasificación con los propios datos de entrenamiento mediante un comando del que ya dispone directamente el toolbox de MATLAB. Es el método llamado resubloss, que está vinculado con el objeto llamado cmodel, que es el clasificador que previamente se entrenó. Si el clasificador lograra reconocer adecuadamente la zona de la fuga en un 95%, es decir, que 95 de cada 100 fugas las identificara correctamente, entonces eso significaría que habría un error del 5% y el rsLoss tendría que quedar, en este caso, con el valor de 0.05. Es decir, que no lo devuelve directamente como un porcentaje en el intervalo de 0 a 100, sino que lo devuelve como una fracción en el intervalo de 0 a 1. Ok. Entonces con eso queda almacenado ya en la variable que se pide. Ahora, el hecho de que aquí nos resulte un error de clasificación muy pequeñito no debería alegrarnos demasiado, porque es normal que un clasificador clasifique bien a los propios datos de entrenamiento. Lo que tendríamos que averiguar más bien es si es capaz de clasificar datos nuevos, es decir, datos que durante el entrenamiento el clasificador todavía no conoce. Entonces, aquí vamos a leer ahora el archivo con los datos de prueba. En este caso lo estoy asignando en la misma variable t, la tabla de datos. Y igual que en el caso anterior, vamos a separar los datos de entrada con los datos de salida, o también llamados etiquetas de clase. Bueno, empezamos con los datos de entrada. Estarían en t.r1, t.r2, que es la segunda columna de la hoja de cálculo, y t.r3, la tercera columna. Aquí están los datos de los 3 sensores de presión que se utilizan en este ejercicio. Los residuales de esos 3 sensores de presión. Y los valores de salida son las etiquetas que deberíamos obtener como resultado de la clasificación. Esas, igual que en el caso de los datos de entrenamiento, están almacenados bajo el nombre de zona. Entonces lo obtenemos aquí de t.zona. Ok, ya se extrajo las variables con las que va a hacerse el testeo y ahora pues ponemos a prueba al clasificador. Mediante el método predict le mandamos los datos de entrada que se reservaron para la prueba y lo que nos devuelve son las clases que está prediciendo o estimando el clasificador. Aquí yo le pasé un conjunto de residuales y el clasificador me está diciendo en qué zona o cuadrante de la red reconoce o predice que ocurrió cada una de las fugas. Lo ideal es que esta salida del clasificador correspondiera exactamente con la etiqueta real de la zona donde realmente ocurrió la fuga, ¿verdad? En la medida que la salida del clasificador sea diferente de la etiqueta deseada, pues ahí tendríamos un cierto error y lo que esperamos es que ese error no sea tan grande, ¿no? Bueno, en el siguiente punto nos pide calcular la exactitud de la clasificación, que se conoce también como el accuracy. Ese accuracy no es más que la fracción de muestras que son correctamente clasificadas.
¿Cómo podemos encontrar esa accuracy? Una manera sería contando cuántas muestras clasificó correctamente y dividiendo ese valor entre el número total de muestras. Bueno, para que sean correctamente clasificadas, se necesitaría que el y-test fuese igual al y-hat. Y-hat, y-sombrero o y-gorro es la salida estimada por el clasificador. Cada vez que coincida una salida con el valor deseado, aquí tendríamos un valor de 1 y cuando no coincida, es decir, cuando haya un error de clasificación, tendríamos el valor de 0. Este es un vector binario que contiene ceros y unos únicamente. Si queremos saber cuántos unos hubo en total, es decir, cuántas coincidencias o cuántas clasificaciones correctas, bastaría simplemente con sumar lo que tenemos en ese vector binario. Ahora, para que quede como accuracy, es decir, como índice de exactitud, tendremos que dividirlo entre el número total de clasificaciones que se hicieron, las cuales las podríamos obtener mediante el comando numl, simplemente determinando cuántos valores están guardados en y-test, que correspondería al número de pruebas que se realizaron. Okay. De esa manera tendríamos calculada la exactitud. Otra manera de calcular esa exactitud es a través de una subrutina que ya viene programada también en el toolbox de MATLAB, que es la subrutina loss. Nos permite calcular la pérdida o error de clasificación. Para eso le tenemos que pasar los valores de entrada y los valores de salida ya conocidos. Lo que nos va a devolver es el error o pérdida, que también se le conoce como loss en inglés. El accuracy es el complemento de ese error, de ese loss. Si loss fuera, por ejemplo, 0.2, equivalente al 20%, entonces el accuracy tendría que ser 0.8, equivalente al 80%. Entonces es simplemente hacer el complemento para encontrar el accuracy si ya tenemos calculada la pérdida o error de clasificación. Entonces aquí podemos calcular el accuracy tomando simplemente 1 menos la pérdida. ¿Okay? Ya con eso no sería necesario que hiciéramos este cálculo. O sea, tenemos dos opciones, pues hacerlo de esta manera calculando primero el error o bien calculando directamente la exactitud, así como lo tenemos en el renglón número 25. Cualquiera de los dos debe dar el mismo resultado. Bueno. Y al final, lo que se pide es mostrar la matriz de confusión. Recordemos que la matriz de confusión no es más que un resumen de cuántas clasificaciones correctas hubieron por cada clase y cuánto error también hubo. Entonces, eso lo podemos generar a través de MATLAB mediante el comando plot confusion, que ya está aquí capturado en este archivo. Bien, vamos a correr el script para ver qué cosa obtenemos. Tarda un poquito, es más bien porque tiene que descargar el archivo desde la dirección de internet que se proporcionó. Por ahí aparece en color rojo, quiere decir que algo quizás salió mal. Me marca un error en este comando gráfico. Es en la última instrucción donde se tenía que dibujar la matriz de confusión. Voy a cambiar aquí este comando, parece que hay un error de la tarjeta gráfica en mi computadora. Voy a ponerle que lo muestre nada más como matriz, que no haga así el reporte completo como generalmente presenta MATLAB. En lugar de plot confusion, voy a utilizar confusion mat, que calcula la matriz de confusión, y ya no es necesario que se pongan los datos categóricos, se pueden poner directamente como datos numéricos. Incluso podríamos guardar la matriz con algún nombre, lo voy a llamar C a la matriz de confusión. Okay, lo estoy corriendo nuevamente.
y ahora ya pasó sin ningún problema. Y vean que aquí tenemos la matriz de confusión. En este caso, los elementos que están en la diagonal principal de la matriz, que son 6, 7, 7 y 7, representa las clasificaciones correctas, y el valor que aparece aquí en el primer renglón fuera de la diagonal principal, que es el único porque todos los demás son 0, indica una mala clasificación. De las 7 muestras que pertenecían a la clase 1, 6 se identificó correctamente en la clase 1, pero una de ellas se identificó erróneamente como que pertenece a la clase número 2. Entonces aquí la exactitud no fue del 100%, porque de las 28 muestras falló al clasificar una de ellas. Por eso la exactitud alcanzada es de 96% en este caso. Muy bien, ya con eso entonces debería pasar la prueba a nuestro archivo para decir que ya está lista, pues para que como participante o estudiante la subamos para ser evaluada por el sistema de MATLAB Grader.